Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en este pequeño podcast vamos a desarrollar un tema que nos llamó mucho la atención, ya que se trata de un documento en donde a partir de ella se logran establecer varios sucesos, problemas, conflictos y una muerte por medio. Dicho esto, presentamos nuestro tema titulado La Carta de la Hacienda de Figueroa. Si bien el nombre lo dice, esta carta fue creada en la Hacienda de Figueroa por Juan Manuel de Rosas. A continuación, una pequeña información sobre por qué la carta fue creada. En la posta se reunieron Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga. Luego de otra reunión que tuvieron en la Quinta de Terrero, en Flores, allí fue firmada la histórica Carta de la Hacienda de Figueroa, dictada el 20 de diciembre de 1834 por Juan Manuel de Rosas, a su edecán y dirigida a Facundo Quiroga. Como éste ya se había ido camino hacia el norte del país, un chasque le alcanzó la masiva, considerada una página dorada de la vida política de ese tiempo. La carta explicaba el pensamiento de Rosas y por qué él consideraba que el país no estaba preparado para su organización definitiva y para tener un gobierno nacional. El original lo llevaba Quiroga, en momento de resultar asesinado en Barranca Chacón en febrero de 1835. La carta fue vista como un documento importante. Quien la escribió fue Rosas, que en este momento era el gobernador de Buenos Aires, entre 1829 hasta 1831. Rosas concibió una tremenda sequía y con esto llegó el fin de la guerra civil en Buenos Aires. Ahora hablaremos un poco sobre la guerra civil. La guerra civil estadounidense fue el conflicto más grande y destructivo del mundo occidental entre el final de la guerra napoleónica en 1815 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1814. La guerra civil comenzó debido a diferentes irreconciliables entre los estados que apoyaban a los que rechazaban la esclavitud con respeto a la autoridad del gobierno nacional, para prohibir la esclavitud en los territorios que todavía no se habían convertido en estados. Para tener en cuenta, Rosas no aceptó ser reelegido porque él quería todo el poder público. ¿Qué queremos decir? ¿Que quería todo el poder? Si bien Rosas era una persona que quería ser el único que mande y tener poder, ser la persona que más poder tenga, por así decirlo. Codicioso, exactamente. Por esta misma razón es que él se niega a ser reelegido como gobernador de Buenos Aires. Así que, fin de 1834, llegó una noticia de una guerra civil entre dos provincias, las cuales son Tucumán y Salta. ¿Qué es lo que hace Rosas? Convoca a Juan Facundo Quiroga para apaciguar un poco la situación. Entonces aquí nos preguntamos, ¿quién es Facundo Quiroga? ¿Y por qué Rosas lo convoca y le pide ayuda o necesita de su presencia? Juan Facundo Quiroga nació el 27 de noviembre de 1788 en San Antonio, La Rioja, y falleció un 16 de febrero de 1837 en Barranca Chacón. Fue un político, militar y gobernador que sobresalió como uno de los más reconocidos caudillos federalistas que marcaron a fuego buena parte de la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que dice la carta? La carta resulta ser bastante extendida, ya que en ella, de alguna manera, Rosas resumía sus ideas respecto de la organización política del país. En esta carta, Rosas se refiere al estado de agitación de algunas provincias, a los planes anárquicos de los unitarios
y le dice a Quiroga que debe hacer presente a los gobernadores y demás personas influyentes el paso retrógrado que ha dado la nación, alejando tristemente el suspirado día de la grande obra de la Constitución. Que este Estado es el argumento más fuerte que se puede hacer, que los escándalos que se han producido desde años atrás provinieron de que se dictaba la Constitución Nacional sin tener en cuenta el Estado ni la opinión de las provincias que las rechazaban inmediatamente, que a su juicio se debió y se debe intervenir los medios, comenzando por vigorizar las provincias para labrar sobre esta base la Constitución Nacional. A esto es crucial sumarle que el objetivo del autor con su carta era convencer a Quiroga de la postergación de la elaboración de la Constitución. Durante esta correspondencia no solo trata de influenciarlo, sino que le recuerda que ambos están de acuerdo políticamente. Entonces, Rosas escribe la carta para establecer una comunicación directa mostrando la postura de ambos sobre un tema crucial de la Argentina, la sanción de la Constitución Nacional. De tantos dichos de historiadores e incluso de personas, pensaban que esta carta de alguna manera traicionaba el pensamiento de Quiroga. Otro dato que sorprende es que la carta fue manchada de sangre de Quiroga, ya que él fue asesinado exactamente en Barranca Yaco. Con todo este revuelo de la muerte de Quiroga, fue esto lo que significó la postergación de los anhelos de organización constitucional del país. A partir de este momento, en 1835, el país vivió una confederación bajo el pensamiento pragmático de Rosas. Aquí entra también el Pacto Federal, que es un convenio entre Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, donde se establece un compromiso ofensivo-defensivo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que estas tres provincias estaban unidas ante cualquier otro conflicto, lucha o guerra. ¿Qué dice el Pacto Federal? Quien agrediese a cualquiera de las tres provincias tendría que enfrentarse con las tres. Con esto entendemos que este convenio ha sido beneficioso para las tres provincias con una picardía a la hora de defender. El delegado de Corrientes, Pedro Ferré, planteó un diseño de programa económico para eliminar la idea de un país librecambista. Con esto quiere decir que es un sistema que defiende la libertad de mercado y la no imposición de aranceles a los productos que no han sido producidos por el propio país. Ferré pedía que antes de firmar el tratado se pusieran de acuerdo para que las industrias locales como el vino, el trigo y los artículos de cuero fueran protegidos por tarifas aduaneras razonablemente altas. O sea, que teníamos a Ferré a favor de todas las industrias locales para no perder lo que se producía. Miren ustedes que algo tan lógico esté en juego o se esté planteando algo que es evidente de defender. Y bueno, Buenos Aires, gobernado por Rosas, se opuso a la propuesta de Ferré y firmó el Pacto Federal sin ningún tipo de previsión sobre la política económica que se seguiría. Desde este punto podemos hablar de que no importaba lo que pasaba con la economía y que tampoco se pensaba a futuro. Pareciera como que no había una problemática ni siquiera imaginándola, pero no porque no existía, sino porque no se prevenía. Luego de esto, entre comillas, se formaría una comisión representativa de los tres gobiernos dignatarios y que cuando el país recién haya paz y tranquilidad, se invitaría a las otras provincias a constituirse orgánicamente. Con esto nos da a entender a que mientras todo lo que sería la política económica se encuentre dada vuelta, cuando se tranquilicen las aguas, recién se van a preocupar por las demás provincias para que puedan constituirse. Para finalizar este pequeño podcast, decimos entonces que la carta fue escrita en un contexto de tensiones entre unitarios y federales. Entonces tenemos de 1828 hasta 1831 guerra civil entre unitarios y federales. 1832 Rosas deja el cargo de gobernador de Buenos Aires. 1833 conflicto entre los gobernadores de Tucumán y de Salta.
1833, Quiroga es nombrado representante del gobernador de Buenos Aires para resolver los problemas entre Tucumán y Salta. En conclusión, la carta da la importancia que Quiroga daba a las opiniones de Rosas al respecto de la postergación de la elaboración de la Constitución. Un testimonio de la relación entre Rosas y Quiroga, quienes estaban de acuerdo políticamente.